Hola, buenas noches. Buenas noches a todos. Vamos a comenzar nuestra transmisión del día de hoy. Vamos a esperar unos segundos. Nuestra transmisión del día de hoy vamos a tocar un tema que en realidad puede parecer bastante simple, sin embargo es de lo esencial en el buen control de la diabetes tipo 2. Tipo 2, tipo 1, tipo gestacional, cualquier tipo de diabetes. Va a ser algo básico, algo indispensable, el poder llevar un buen autocontrol y unos registros o automonitoreo en casa, automonitoreo ambulatorio, todos estos sinónimos de lo mismo. ¿Y en qué consiste precisamente o de qué hablamos cuando mencionamos el término automonitoreo? Pues precisamente en las mediciones de glucosa capilar. Antes de entrar de lleno en el tema, quiero aclarar que esa forma de automonitoreo pues va a ser diversa. Tenemos muchísimos aparatos. Los más comunes, y de hecho son los más comunes porque son los más económicos, son los glucómetros capilares. Hay diversas marcas. En general van a ir variando mucho sus precios. Eso es completamente normal respecto a la casa comercial, pero su funcionamiento va a estar basado en lo mismo. Con una pequeña cantidad de sangre del dedo vamos a tener la opción de medir en ese momento esa glucosa. ¿Y de qué va a depender esto? De si estamos en ayuno, de si ya desayunamos, de si ya fue nuestra comida principal o nuestra cena. En cualquier momento del día la glucosa va a ser totalmente diferente. No quiere decir que mi cifra va a ser totalmente estable. Incluso si alguien se checa su glucosa, no sé, a las 10 de la mañana y posteriormente a las 10:01, le va a salir completamente diferente el resultado. No va a haber, insisto, gran variación, pero la va a haber. Esto nos dice que los niveles de glucosa en sangre no van a ser 100% estables, no son los mismos por siempre. Van a tener muchísima variación. Variación en cuanto a qué: si hacemos actividad física, si estamos ingiriendo algún alimento, si estamos sometidos a algún tipo de estrés. Van a tener variaciones esas cifras de glucosa. Ahora bien, bueno, decía que había dos tipos principales: el glucómetro tradicional, que es una gotita de sangre. Actualmente ya tenemos los glucómetros o monitores de glucosa en líquido intersticial, es decir, una parte de otro compartimento del cuerpo en el que se puede medir la glucosa y hacer un cálculo aproximado de glucosa sanguínea. Hay una marca en México que no diré cuál es, pero es la que tenemos disponible y se utiliza a través de sensores. Ese sensor se pone en el brazo, nos dura aproximadamente 14 días. Y únicamente lo que el paciente tiene que hacer es acercar un aparatito que es como si fuera el glucómetro. Lo acercamos a ese dispositivo que está adherido a nuestra piel y nos da los registros. Cuantas veces nosotros lo queramos hacer, nos va a dar esos registros. Entonces no necesitamos estar pinchándonos. Es muy resistente al agua, entonces casi siempre dura los 14 días. ¿Va a tener algunas variaciones? Sí. ¿Va a tardar un poquito de tiempo en nivelar a las cifras que un glucómetro tradicional nos daría? Sí. Pero estos dispositivos son muy valiosos en cuanto a las personas que viven con diabetes tipo 1 sobre todo, que requieren un monitoreo mucho más constante. Entonces está evitando el estar pinchando el dedo de maneras repetitivas en un mismo día. Y si estamos conscientes de que esto debería ser por siempre, y sobre todo en la diabetes tipo 1,
pues sería muy incómodo el tener que estarnos pinchando de manera tan repetitiva. Bueno, ahora bien, el automonitoreo, ¿de qué nos va a servir o para qué está hecho? Una vez que nuestro médico nos va a establecer nuestras cifras meta de glucosa en ayuno como después de alimentos principales, yo ya tengo un referente. Ese referente va a ser mi meta personal y es lo que yo tengo que estar verificando precisamente, que esa meta personal la esté cumpliendo. ¿Y cuál es la forma más fácil de hacerlo? El checarme la glucosa en casa. Para un paciente que ya tiene diagnosticada la diabetes y que ya está en tratamiento, lo ideal es que midamos la glucosa después de algún alimento principal, no solo en ayuno. ¿Por qué? Porque lo que queremos medir es qué tanto nuestro cuerpo está mejorando esa respuesta para aprovechar los azúcares de los alimentos. En ayuno nos va a dar a veces un falso buen control porque durante en ayuno en la noche, dormidos, pues no estamos ingiriendo ningún tipo de alimento y va a salir, digamos, falsamente más baja esa glucosa. Y cuando nosotros hacemos ese monitoreo 2 horas después del desayuno, de la comida o de la cena, ya estamos como poniendo a prueba nuestro organismo para ver qué tanto está mejorando en cuanto a esa respuesta a la glucosa. En términos muy generales, nuestra meta en ayuno va a ser menor a 130 en un paciente que tiene diabetes y otras comorbilidades, hipertensión, obesidad, etcétera. Y 2 horas después de cualquier comida principal, llámese desayuno, llámese comida o llámese cena, tiene que estar en menos de 180. Pero esto hay que individualizarlo siempre. Nosotros como médicos, dependiendo de las características de nuestro paciente, de la edad, de las enfermedades que tenga o no en ese momento, del estilo de vida, de si tiene obesidad o no, vamos a irlas ajustando. En pacientes jóvenes, por decir de 30 años, que solamente tienen diabetes como tal, no tienen obesidad, no tienen hipertensión arterial desde hace muchos años, y hipotiroidismo, otras comorbilidades u enfermedades agregadas a su diabetes, pues vamos a ser siempre más estrictos. Vamos a buscar las cifras ideales u óptimas, que en este caso sería en ayuno menor o igual a 110 de glucosa capilar, o después de alimentos, 2 horas después del desayuno, comida o cena, tenemos que llegar a menos o igual a 140. Es importante siempre tener estos valores en mente. ¿Por qué? Porque yo como paciente con diabetes no puedo estar pensando que estoy bien controlado si no estoy haciendo un automonitoreo. El automonitoreo precisamente me está sirviendo de eso. Que yo me asegure que el tratamiento que estoy llevando sea metformina con climepirida, sea dapaglifosina, sea vitagliptina, cualquier medicamento o insulina propiamente, me está siendo suficiente en esas dosis para yo poder controlarme en mis metas. Esto se va a anticipar al tema que hablábamos la semana pasada, que es la hemoglobina glicosilada. Es una forma muy práctica de yo como paciente no tenerme que esperar los 3 meses a que cambie los valores de hemoglobina glicosilada, sino que en casa, si yo garantizo que mi glucosa en ayuno y 2 horas después de alimentos se mantiene en rangos adecuados, por ende, cuando pasen 3 meses, voy a tener una adecuada hemoglobina glicosilada, que va a traducirse en ese promedio de esos 3 meses. A diferencia de que si alguien con paciente con diabetes inicia su ajuste de tratamiento o inicia un tratamiento por primera vez y 3 meses después le realizamos la hemoglobina glicosilada. ¿Por qué? Porque puede que de una hemoglobina glicosilada inicial de 8 únicamente baje a un 7.5 y yo me di cuenta hasta 3 meses después. Es tiempo perdido que yo pude haber ahorrado si hiciera un automonitoreo en casa. Entonces, esta es la importancia número 1, el tratar de verificar que siempre esté en un rango meta mi glucosa. ¿Esto de qué me va a servir? Indudablemente de evitar las complicaciones crónicas de la diabetes.
¿Cuáles son las complicaciones crónicas más frecuentes? Que ya habíamos hablado un poquito de eso. La neuropatía diabética, que esa sensación de ardor, de quemazón, de punzadas en las extremidades o en alguna otra parte del cuerpo. La disminución de la sensibilidad, que puede llegar en sus casos más extremos a amputaciones por heridas, por infecciones agregadas. La nefropatía diabética, es decir, el daño al riñón por esa constante exposición a altas cantidades de azúcar o glucosa donde no debería de estar, sino adentro de las células. La aterosclerosis, que es que se tapen las arterias, sobre todo las de pequeño calibre, se van llenando de plaquitas de colesterol y se pueden romper esa plaquita y tapar esa arteria, que es lo que comúnmente llamamos como infarto al cerebro o infarto al corazón propiamente. Y por otro lado tenemos la retinopatía diabética, que es el daño a la retina, al ojo, por esta exposición prolongada a unas cifras muy altas de glucosa en sangre. De eso me va a servir. Entonces, si lo vemos algo tan sencillo, me puede ayudar a prevenir completamente las complicaciones. Hay personas que pues tampoco van a ser muy dadas a querer estar en constante monitoreo por su médico. Para eso también incluso nos sirve el automonitoreo. Ojo, no estoy diciendo que sea lo ideal que vayan una vez al año al médico, no es eso. Pero un paciente que ya está acoplado a vivir con su enfermedad, que ya está empoderado a su enfermedad, tiene esa opción de, mediante el automonitoreo, estar revisando que esté bien. El paciente bien controlado, con una buena educación en diabetes, tiene que saber cuándo está bien y cuándo está mal. ¿Para qué? Para que en el momento en que esos valores de glucosa se están alterando, se acudan inmediatamente a su médico. Hay que recordar que la diabetes es una enfermedad crónico-degenerativa. Al ser crónico-degenerativa, crónico nos habla de que es un tiempo de que no se cura, de que es crónica ya y no va a tener una cura como tal. Degenerativa, que va a ir avanzando poco a poco. Al ir avanzando poco a poco, pues va necesitando nuevos ajustes de tratamiento. Entonces nosotros tenemos que identificar en qué momento necesito un ajuste del tratamiento. No quiere decir que si yo a mis 40 años empecé tomando metformina en la mañana y en la noche y con eso me controlaba, que eso vaya a ser para toda la vida. Tengo que estar al pendiente cuando mi cantidad de insulina, esas células del páncreas que producen la insulina, van disminuyendo en su cantidad. Por lo tanto, voy a necesitar más medicamento, del mismo o de otro tipo de medicamento. Y eso no quiere decir que yo esté mal o que mi enfermedad esté descontrolada. En realidad es algo esperado totalmente. Claro, si además del tratamiento médico y farmacológico, estamos haciendo actividad física, llevando un buen plan de alimentación, ese periodo se va a ir enlenteciendo. Lo que tenemos que hacer es eso, que a lo mejor si en 3 años yo iba a necesitar un ajuste significativo de medicamento, pues a lo mejor prolongo ese tiempo, no va a ser lo mismo. De eso me sirve mi automonitoreo. En ayuno y 2 horas sobre todo de la comida principal. De repente, cuando estamos utilizando insulina, habrá pacientes que ya utilicen insulina, pues va a ser un poquito más frecuente ese monitoreo al principio. ¿Por qué? Hay insulinas que llamamos de acción ultra rápida y de acción prolongadas. Cuando mezclamos 2 tipos de insulina tenemos más riesgo de ¿qué? De hipoglucemias. Entonces, es otra función del automonitoreo, yo prevenir mis hipoglucemias. Si con la misma dosis de insulina o de medicamentos sé que a lo mejor en la noche antes de dormir me estoy manejando, por decirlo, 87, 90 de glucosa, pues yo puedo intuir que probablemente durante la madrugada vaya a experimentar una hipoglucemia, una baja de glucosa muy significativa que me causa algún síntoma. Entonces yo puedo incidir en ese momento, decir, bueno, ya identifiqué que me voy a dormir y mi glucosa está muy baja. Entonces, ¿qué debería de hacer? Alguna pequeña colación con hidratos de carbono o azúcares para poder compensar esa cifra y yo evitar ese riesgo de hipoglucemia. Y sobre todo comunicarlo al médico.
que estamos teniendo cifras muy bajas. Para todo esto nos va a servir el automonitoreo. Yo a mis pacientes siempre les recomiendo que por favor tengan una libreta en donde estemos anotando todas sus cifras. A lo mejor habrá pacientes que estamos muy bien controlados y nada más lo vamos a hacer 1, 2 o 3 veces por semana ese automonitoreo, pero no hay que dejarlo siempre a la memoria. Hay que anotar y llevar un orden en esta situación para que cada consulta mensual, que todos deberían acudir al médico de manera mensual, tengan o no tengan alguna molestia, sobre todo para revisión de piel, revisión de fondo de ojo, revisión de datos clínicos de infección de vías urinarias, etcétera. Y algo muy importante también el control de peso, porque muchas veces perdemos al paciente porque ya vio que sus niveles están muy bien en glucosa en ayuno y glucosa postprandial, es decir, después de alimentos, y regresan 3 meses después y con un descontrol, pero notamos que con 5, 6, 7 kilos más. Entonces es importante siempre llevar esa constancia para nosotros poder identificar todos estos factores que estén influyendo en un cambio, en una alza de glucosa a tiempo y podamos pararlos, frenarlos en ese momento antes de que nos estén dando más problema y ya después en vez de bajar a 1 kilo o 2, tengamos que bajar 7, 8, 10. Entonces es súper esencial eso, el llevar una constancia. Les voy a mostrar a continuación un formato de registro de automonitoreo de glucosa en casa. Que asimismo pueden comprar un cuadernito, una libreta y hacer esas divisiones para que dependiendo del médico lo que les esté solicitando el registro en ayuno o antes del desayuno, 2 horas después del desayuno, comida o cena, lo puedan realizar correctamente. Voy a girar un poquito la cámara y tenemos de este lado este formato de registro. Si se fijan, voy a hacer un pequeño acercamiento. Vemos los días de la semana, vemos que tenemos glucosa en ayuno, 2 horas después del desayuno, antes de la comida, 2 horas después de la comida, antes de la cena y 2 horas después de la cena. Esto es lo que llamamos un registro de glucosa en 6 tiempos. Es el más completo y es el que nos va a ayudar mucho a ajustar sobre todo dosis de insulina en un paciente de primera vez. Cuando ya estoy bien controlado y yo nada más quiero monitorizar para saber si estoy en un rango adecuado o no, ¿cuál me va a servir más? Mi glucosa en ayuno y la glucosa 2 horas después de la comida. Ojo, siempre les pongo acá, el tiempo se mide a partir del primer bocado de alimento en la comida correspondiente, no desde que acabó, porque hay personas que se tardan hasta 1 hora comiendo, entonces ahí nos va a dar cifras totalmente diferentes a las que nos podrían servir para ajustes de medicamento o monitoreo. ¿Por qué antes de la comida? Porque consideramos que es la comida principal del día. Aunque esto hay que aclararlo mucho, a lo mejor por el estilo de vida, si yo trabajo a lo mejor en la noche, pues la comida a esta hora no va a ser mi comida principal, porque a lo mejor aquí yo estoy durmiendo por una actividad laboral o por cualquier otra situación. Entonces a lo mejor la cena va a ser mi alimento principal o por el contrario el desayuno. Entonces tendré que hacerlo después de esos alimentos fuertes. Ese es el registro que le solemos solicitar aquí en el consultorio. Si ven, esto es algo muy, muy básico, parecería hasta muy tonto el tratarlo de explicar más a fondo. Sin embargo, la importancia que tiene es demasiada. Tenemos que saber cómo hacerlo. Todos los pacientes que viven con diabetes tienen que forzosamente tener un glucómetro. Eso es esencial. Sobre todo pacientes que ya están utilizando algún tipo de insulina, más a mi favor tenemos que tener a la mano eso. ¿Por qué? Porque si tenemos una hipoglucemia o datos de hipoglucemia, tenemos que verificar esos datos y por ende que esté bien controlado.
En cuanto a las marcas de los glucómetros, no quiero meterme mucho en eso, pero sí quiero explicarles un aspecto esencial a considerar. Hay muchísimas marcas de glucómetro. ¿Cuál debemos de elegir? Pues el que a largo plazo nos esté dando un mayor beneficio económico. Hay aparatos que son muy baratos, a lo mejor cuestan 250, 300 el aparato, pero después preguntamos por las tiras o las lancetas y nos gastamos entre tiras y lancetas más de 600 pesos. Entonces, en realidad, no nos está saliendo tan económico. Lo que hay que buscar es un aparato que, aunque el propio aparato como tal no esté muy barato, estamos en promedio 500, 600 pesos, que es el promedio, mis tiras, mis insumos sean mejor costeables. Es decir, ahorita en el mercado las tiras más económicas del glucómetro más nuevo están en aproximadamente 295, 300 pesos, un botecito con 50 tiras. Y si yo soy un paciente que ya estoy en buen control y únicamente quiero mi automonitoreo de seguimiento, pues bueno, me voy a utilizar aproximadamente 4 tiritas por semana. Entonces va a ser muy costeable esos 295 a 300 pesos en ese periodo de tiempo. Como extras, las lancetas, que las lancetas en realidad no son costosas, no hay mayor problema. Casi todos los lanceteros van a tener una forma universal de poder aplicar esa lancetita y sin ningún problema hacer las mediciones. Tentativamente en las sesiones próximas queremos tener un pequeño taller virtual acerca del uso del glucómetro, sobre todo de la técnica convencional. Aunque sean de diferentes marcas, los glucómetros van a tener puntos clave en su funcionamiento. La introducción de una tira y la colocación de una gotita de sangre, sea encima de la tira o en una punta de la tira. El uso de los lanceteros es también muy importante, porque muchas personas ni siquiera saben que existen las plumitas de los lanceteros y se están pinchando sus dedos con la pura lanceta, y eso les va a causar mayor incomodidad. Aquí nos va a estar gustando estarnos pique y pique los dedos constantemente con una aguja, pese a que estas son ya sumamente finas. Entonces hay que buscar las maneras de hacernos la vida más simple, más sencilla, mediante esos pequeños tips de uso de la pluma del lancetero y cómo evitar desperdiciar las tiras, porque eso es algo muy habitual también. Si nosotros no estamos relacionados con el aparato con el que estamos utilizando para medir nuestra glucosa, pues ¿qué va a pasar en un determinado momento? Que vamos a echar a perder los insumos, echar a perder nuestra lanceta o peor, nuestra tira reactiva. Esa tira reactiva, si colocamos menos de la cantidad necesaria de sangre, ¿qué va a pasar? En realidad se pierde, marca error y tenemos que reintroducir una nueva tira. Eso es lo que queremos evitar, y por eso vamos a programar en las próximas sesiones un pequeño taller virtual acerca del uso de los glucómetros más frecuentes, que son 2 tipos en realidad, exceptuando los glucómetros o los aparatos que ya no requieren piquetes como tal en los dedos. En cuanto a, regresando un poquito más al tema, que me perdí un poquito en el tema de los glucómetros, los queremos invitar a que lo hagan, a que tengan su glucómetro. Si tienen dudas pueden comentarlas, pueden mandarnos inbox, pueden preguntarnos con toda confianza, y siempre tratamos de responderles a todas sus dudas acerca de esta compleja situación de cambio de estilo de vida en el paciente con diabetes. Veo unas preguntas, quiero contestar algo rápidamente acá. Si alguien tiene dudas de automonitoreo, de algo en específico de esto que hemos hablado, compártanlo, y vamos a tener todavía ahorita unos minutitos más, unos 5 minutitos más respondiendo esas preguntas, ¿vale? Isei de Cruz Santiago nos dice: buena explicación, saludos Isei, gracias por tu comentario. Norma Guadalupe Hernández, ya le recuerdo, usted es paciente nuestra, saludos. Nos comenta que se le descompuso su glucómetro, quiere uno
que con poca sangre pueda medir el nivel. Ok. Bien, sí, le vamos a hacer, bueno, lo voy a decir porque no estamos patrocinados ni nada, entonces le voy a decir la marca. La marca más recomendable ahorita, a mi parecer, es la Accu-Chek. El aparato se llama Instant, es un aparatito verde. Y ese incluso usted lo puede sincronizar a su celular vía Bluetooth y le va a estar mediante una aplicación guardando los datos de su glucosa y los horarios. Las tiras son las más económicas actualmente en el mercado y requiere una cantidad mínima de sangre. La verdad es que las veces que puede marcar error por una cantidad insuficiente de sangre son mínimas. Entonces le recomiendo esa marca. Ya usted sabe dónde, en qué farmacias grandes las puede conseguir. Usted que es paciente nuestra, seguramente le hemos recomendado comprar sus productos en alguna farmacia, y ojo, no porque tengamos convenios, sí, porque en realidad les dan más beneficios como pacientes en programas que los recompensan con insumos, con frasquitos de tiras, ¿sale? También viene ya el kit completo con su lancetero, con sus 10 tiras de prueba y sus 10 lancetas. Entonces es un buen producto a mi parecer. Dice Cruz Santiago, claro que sí, te mandamos la información por inbox para que tenga los datos de consultorio. Cualquier cosa que quieran en cuanto al tratamiento integral de diabetes lo podemos ir manejando. No hay de qué, Issei. Espero haya tomado nota, señora Norma Guadalupe, acerca de la marca del glucómetro, del modelo como tal. Insisto, traten de conseguirlo en farmacias donde tengan esos programas de recompensa al paciente, en el que si compran, no sé, 2, 3 productos, les recompensan con una cajita o un tubito más de esas tiras, o bien de lancetas, que también existe eso en cuanto a las lancetas, ¿vale? Vamos a ver, aquí creo que no tenemos más preguntas. Es un tema, en realidad es muy corto el que quiera tocar, pero no por ser corto, les repito, es de menor importancia. Es lo que nos ayuda, es la clave para ajustar los medicamentos. Los pacientes que manejamos aquí en la consulta integral de diabetes ya estarán muy relacionados con que yo ando casi tras de ustedes para que me manden los registros de glucosa, porque de esa manera podemos ahorrar tiempo, y en vez de cada mes que nos veamos en consulta, yo cada 3, 4, 5 días les puedo ir ajustando sus niveles de medicamento respecto a los niveles que ustedes me estén mandando, que hayan registrado en casa. Algo que también quiero que nos llevemos todos de esta sesión es de que la glucosa que debemos de monitorear en casa no es necesariamente la en ayuno. Esa todavía puede ser prescindible. La que nos va a ayudar más en realidad va a ser la de 2 horas después del alimento, para ver que no rebasemos los límites cuando estamos ingiriendo alimento. Entonces, por favor, siempre de preferencia ayuno y 2 horas después de cualquier comida principal, o la comida principal la más fuerte que hagan durante el día. Eso es lo que a ustedes les va a servir para darse cuenta si están en sus metas que les indicó su médico o no, y lo que le va a servir a su médico para que en cada sesión de sus consultas les pueda dar una buena opinión, así tienen una buena dosis de medicamento o no, ¿ok? Bueno, no hay de qué, Issei, no hay de qué, señora Norma. Bueno, vamos a finalizar esta transmisión. Vamos a tratar de seguir realizándolas de manera semanal. Les pedimos que compartan el contenido, a alguien le pueda ayudar, a alguien que precisamente a lo mejor no tenga la posibilidad de estar acudiendo al médico precisamente, pero que por el momento pueda recibir un poquito de esos tips en cuanto a su autocontrol. Issei nos pone un comentario. Sigue su dieta al pie de la letra y la gran mayoría saca 400 a 500 de glucosa. Ok, eso sin duda es un descontrol extremo, está en mucho riesgo de presentar una complicación aguda de la diabetes llamada como hiperosmolar o cetoacidosis diabética. Entonces, cuanto antes sí tiene que acudir a su médico para que inicie una terapia sustitutiva de insulina, es decir, la insulina inyectada, que seguramente a lo mejor ya la tiene, pero no está una dosis correcta para ella. Llega el punto
en el que, como les comentaba, la diabetes es una enfermedad crónico-degenerativa, va avanzando. Ya por más ejercicio que yo haga o que lo quiera controlar con pura alimentación va a ser imposible. Mi cuerpo va a necesitar de esa insulina. Ojo, la insulina no solamente va a actuar a nivel de la glucosa, actúa a nivel de otras hormonas, de otras regulaciones, de otros sistemas metabólicos en el cuerpo, por lo cual es muy importante suplirla. Entonces, no se den ese lujo, cuiden mucho a su mami, llévela inmediatamente al doctor cuando tenga su primera oportunidad, porque si es una urgencia, más de 250 de glucosa a cualquier hora del día pueden desencadenar en una cetoacidosis diabética, que es una complicación grave de la diabetes. Entonces, por favor, háganlo así y espero haber respondido a esta pregunta. Les comentaba que me hicieran favor de compartir nuestros contenidos. Vamos a tratar de llegar a poder apoyar a más personas. Vamos a también recibir propuestas, los temas que ustedes sientan que tienen dudas, que les pueden ayudar en cuanto al apoyo en educación en diabetes para su autocontrol. Adelante, con todo gusto lo haremos. Tenemos un grupo de Facebook que ese sí específicamente es para los pacientes que manejamos aquí en el consultorio, con la finalidad de poderles compartir mayor información y que ustedes tengan esa ventaja de que tengan la información sobre hipoglucemias, qué hacer en caso de ellas, sobre hiperglucemias, sobre números de emergencias, sobre cómo hacer los conteos de carbohidratos, cómo prevenir complicaciones crónicas, cómo darnos cuenta si tenemos algún problemita de vías urinarias o de visión. Entonces, todos los pacientes que tengamos acá van a tener esos beneficios de estar en ese grupo y poder estar interactuando con nosotros de una forma más cercana y aclarándole todas sus dudas. Bueno, pues ahora sí vamos a dar por finalizada esta transmisión. Espero haberles dejado un poquito de conocimiento, aunque sea muy básico, de esta situación. Y les reitero, yo soy el doctor Alejandro Moreno, me dedico básicamente a ver pacientes a ofrecerles un manejo integral de la diabetes. ¿A qué me refiero con manejo integral? Lo vemos desde el punto de vista médico, desde el punto de vista farmacológico, desde el punto de vista nutricional. Eso es algo muy importante, que todo va de la mano, la prescripción de dieta y actividad física. No significa esto que tengamos un gran número de prohibiciones, solamente que aprendamos a seleccionar mejor nuestros alimentos. De esa manera tenemos un control adecuado de nuestra enfermedad y podemos evitar las complicaciones crónicas. Cualquier informe lo pueden solicitar vía inbox a la página y se les estará enviando la información de contacto, y de igual manera esta semana esperamos sus propuestas para tema de las siguientes sesiones, que esperemos que sea dentro de 8 días. Me despido, gracias a todos los que se conectaron, gracias a los que nos escribieron sus dudas. Señora Norma Guadalupe, les mandamos un gran saludo y estaremos en contacto con otras transmisiones. Que tengan muy buena noche.